más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Quiero ir a un pasaje de la Escritura que está en Lucas capítulo 13. Declaramos que 2017 es un año de cuidar y de crecer. De cuidar y de crecer. Dice Lucas capítulo 13, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Benditos en esta tarde los que vienen a comenzar este nuevo año en el nombre del Señor. Bendiciones para todo el que viene en el nombre del Señor en esta tarde a consagrar su vida a Él en este nuevo año 2017. El solo cambio de número en el año, el paso del 2016 al 2017, ¿traerá algún cambio? Sí y no. No porque las transformaciones importantes y profundas no se producen mágicamente simplemente por dar vuelta una hojita en el calendario, y muchas de las situaciones que vivimos a nivel de nuestro país y a nivel también en nuestra propia vida y familia son el resultado de procesos que muchas veces superan el cambio de un año. Pero yo sí creo que puede ser un año de grandes transformaciones, de cambios maravillosos, si somos capaces de entender lo que Dios quiere hacer y de poder alinearnos con Él. Porque para Dios 1000 años son como un día, y Él en un día puede impulsar procesos que llevan mucho tiempo. Por eso qué bueno que hayas dispuesto tu corazón a empezar el año poniendo, como hemos cantado, a Dios primero en tu vida. Si esta disposición de tu corazón continúa reflejándose a lo largo de este año, seguramente será un año de enorme bendición para tu vida. Recibí varias indicaciones de parte del Señor para este nuevo año, pero quiero enfocarme primordialmente en una que tiene aplicación para la iglesia de Argentina. Muchos pastores están tomando, algunos ya la tomaron porque me la pidieron anticipadamente para que la pudieran compartir. La están tomando en este momento a través de la transmisión y la van a repetir en otros lugares. Para también la iglesia de Buenos Aires, para nuestra congregación, para tu vida y familia. Hay una indicación que tiene aplicación en todos estos niveles. Yo me voy a enfocar y concentrar más que nada en nosotros, pero tiene aplicación para todo el país. El pasaje que hemos leído nos presenta la descripción que Jesús hace de una ciudad, en ese caso era Jerusalén, desunida, enfrentada, desprotegida, y la razón para esta situación es que no quiere la cobertura de Dios. Esta descripción no es algo que ocurrió de un momento a otro, no. Jesús describe un proceso continuo de rechazar al Señor como protector, como cobertura, como Padre. Dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no
quisiste. No ocurrió en una ocasión, sino que dice cuántas veces. Un deseo permanente del Señor. Cuántas veces quise cubrir, bendecir esta ciudad, este pueblo, y como respuesta hubo un rechazo permanente. No quisiste. Si te das cuenta, se usa el mismo verbo. Jesús dice, quise, pero la ciudad no quiso. Es decir, hay dos deseos, uno el de Dios y otro el de la gente, otro el de la sociedad, otro el de la ciudad. Pero estos deseos son opuestos, no son coincidentes, y por lo tanto el deseo de Jesús se convierte en un clamor lastimero, doloroso. Pocos capítulos después de este pasaje, la misma invocación la repite Jesús. Otra vez dice Jerusalén, Jerusalén, pero antes de mencionar la ciudad, la frase de Jesús es precedida por un ay, un sentir doloroso, porque quise, pero no quisieron. El 2017 va a ser un año de muchas tensiones en todo el planeta, en todo el mundo. Habrá lamentablemente un aumento de la desigualdad social en todo el mundo. Será un año de grandes conflictos laborales, conflictos también producto de un flujo creciente de inmigrantes en todas partes del planeta que van a estar migrando de un lado a otro, y como respuesta a esos movimientos migratorios, toda una reacción de parte de los países más poderosos de proteccionismo, de xenofobia o rechazo al extranjero. Esto ya viene desde hace un tiempo, pero se irá profundizando. Se plasma todo esto en partidos, en movimientos nacionalistas, como ocurrió en el Reino Unido con el Brexit, o la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, con el crecimiento de algunos partidos llamados eurofóbicos en casi todos los países europeos, con manifestaciones aún en nuestro país de algunos legisladores argentinos hablando en contra de los extranjeros. Será un año también de tensiones a nivel de la economía mundial, fricciones fuertes en lo comercial, en lo financiero, en lo económico. Las amenazas del elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su política proteccionista de cerrar el mercado a las importaciones, las amenazas directas contra China, tensiones también a nivel bélico. Ha habido en el fin de este año, y será mucho mayor el año que viene, un crecimiento armamentista extraordinario, especialmente de las dos grandes potencias de antaño, y todos los interrogantes que líderes como Putin y como Trump generan en todo el mundo. Y su aparente ahora unión para ir en contra de la potencia que está levantándose o que se ha ido levantando en los últimos años, como es China. El 2017 será un año, lamentablemente, de mayor implosión social. Una vez más iniciamos un año en la Argentina con incertidumbres, con incógnitas, con cierta inseguridad, con falta de predecibilidad. No es el resultado del último año, ni de este gobierno, ni del anterior, sino que es el resultado de décadas de un progresivo rechazo de Dios por idolatría, por inmoralidad, por corrupción. Años de injusticia, de desigualdad social, años de entronización de Mamón,
Cuando Jesús tiene que denunciar la idolatría, no denuncia una estatua o un ídolo tradicional. Dice que no se pueden servir a dos señores, o a Dios o a Mamón, las riquezas. Años de entronización de Mamón, sembrando ambición a cualquier modo. Años de progresivo desprecio en Argentina por la vida humana, desde el vientre de la madre hasta la permanente muerte de personas en todas las calles de nuestras ciudades, principalmente muerte de jóvenes y de mujeres, una mujer cada 30 horas. Años de avance del narcotráfico con la complicidad de los políticos, de los gobernantes, de los jueces, de las fuerzas de seguridad, y este avance sigue asesinando a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Este proceso, cada vez que llegamos a un fin de año en Argentina, se manifiesta con alarmas, con luces rojas, con amenazas de explosión social. Y cada nuevo año también se manifiesta en el inicio, sabiendo que habrá un año con un proceso progresivo de implosión social. La explosión social son manifestaciones masivas de protesta, son tomas de comisaría como vimos en este fin de año, son asaltos a supermercados como en años anteriores. Toda esta explosión social puede hasta cierta medida frenarse con trabajo de inteligencia de parte del gobierno y con prevención policial y con subsidios temporales que traten de aplacar los ánimos y las angustias de la gente. Pero lo que no se puede taponar, lo que no se puede disimular es la implosión social. Hay mucha agresividad contenida que termina con mucha gente estallando por dentro. No es una explosión, como la palabra lo indica, hacia afuera. Es una explosión o implosión hacia adentro. Mucha gente estallando para adentro. Nos alegramos al leer que algunos pronósticos nos dicen que la economía en este año 2017 va a crecer finalmente, gracias a Dios, en un 3%, o algunos hablan de un poquito más. Nos alegramos que habrá una reactivación según se pronostica o se nos dice. Y como pueblo de Dios oramos para que esto ocurra, y no solo esto, sino mucho más. Pero aun cuando eso suceda y las amenazas de explosión social se achiquen, se hagan más espaciadas, como esto es un proceso de decadencia espiritual, moral, cultural de décadas, viviremos un 2017 de implosión social, con mucha gente estallando por dentro. La implosión social que va a caracterizar nuestra Argentina 2017 va a seguir detonando en violencia doméstica, en mayor adicción a la droga, en mayor adicción al alcohol, en una aumentada compulsión por el juego, en creciente endeudamiento de la gente, en rupturas familiares. 1/3 de la población por debajo de la línea de pobreza. 1,5 millones, ya creíamos que la estadística eran 900,000, pero ya hoy alcanzan 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. Esto no son estadísticas, son fenómenos que implosionan las familias, que hunden a los jóvenes en adicciones, que hace que la gente bombardeada por el consumismo, pero sin dinero para consumir, exprese semejante frustración con una actitud de violencia que la vemos en las calles, la vemos en los hogares, la vemos en los estadios de fútbol, con delito, con muerte, con ataduras como las del juego, con deudas, con depresiones.
Esto no lo puede solucionar un gobierno ni una política determinada en un año. Esto es el resultado de un largo proceso destructivo y satánico, lo cual no excluye para nada la tremenda responsabilidad de los seres humanos que nos han gobernado y también del pueblo que no ha sido demasiado mejor que quienes lo gobernaron. Un proceso a través del cual Jesús dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. La respuesta a esta problemática de desprotección, de división, de implosión, es la cobertura de Jesucristo sobre nuestras vidas. Es poner nuestras vidas, nuestras familias, nuestra ciudad, nuestra Argentina bajo la cobertura de Jesucristo. Dios sigue con el mismo deseo. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Poner su cobertura, su reinado, su pastoreo, su protección, su bendición sobre nuestra sociedad. La bendición de una ciudad, de una nación, es que la cobertura de Dios esté sobre ella. Lo ejemplifica Jesús con la figura de una gallina con sus polluelos debajo de sus alas. La Argentina, a lo largo de su historia, ha sido puesta una y mil veces bajo la cobertura de vírgenes y de santos patrones, y lo único que se ha logrado es traer más desgracia a esta nación. Y como nos pareciera que nos encanta cada vez darle una vuelta más de rosca a nuestra propia idolatría y a nuestra propia necedad, últimamente la hemos puesto a la Argentina debajo de la cobertura de un delincuente como ha sido el Gauchito Gil. Y hemos puesto a la Argentina bajo la cobertura de un principado de muerte que está matando día tras día, día tras día, día tras día gente en nuestro país, como es San la Muerte. Y en medio de nuestra necedad, de nuestro pecado e inmoralidad delante de Dios, queremos experimentar bendición, pero hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos indica. Lo que nuestra nación precisa es ponerse bajo la cobertura del único Dios y Señor. La patria necesita de un pater, no de una madre, ni de humanos. Necesita de un pater, de un padre, para que seamos patria. Necesitamos pater para que la economía de esta nación, es decir, su patrimonio, sea bendecido. Necesitamos pater para que los jóvenes dejen de ser víctimas de las drogas. Necesitan padres, y somos una sociedad de padres ausentes porque somos una sociedad que de manera constante y renuente hemos decidido decirle a Dios que no a su paternidad y a su cobertura. Nos falta al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios, poner su cobertura sobre nuestra nación. Y dice Jesús que la forma, el diseño que Él estableció para que su cobertura sobre una ciudad, sobre una nación, sobre familias, sobre personas, sobre la sociedad, el diseño que Él estableció para que esa cobertura se haga realidad, dice, es por medio de sus enviados. Por eso comienza diciendo que Jerusalén, Jerusalén, que matás a los profetas y apedreás a los que son mis enviados. ¿Por qué? Porque este es el diseño. Por lo que tantas veces ya te he enseñado, por la doctrina de la encarnación, es decir,
Todo lo que Dios hace en esta tierra lo hace por medio de seres humanos, sus hijos, nosotros, la iglesia. De manera regular, la manera práctica y concreta de obrar de Dios es a través de la iglesia. Él no predica por medio de ángeles, sino de su iglesia. Sana a través de su iglesia, libera a través de su iglesia, enseña, prospera a través de su iglesia, establece el reino a través de su iglesia. Y esta cobertura sobre una ciudad, también sobre la nación, sobre la gente, sobre las familias, la quiere establecer también por medio de sus enviados, de su iglesia. Y según lo que dice el versículo, de eso depende que la cobertura y la bendición y la protección de Dios se exprese en medio de la gente. El deseo de Jesús es el mismo: poner su cobertura sobre nosotros. Pero Él ahora ya no está caminando por esta tierra, ya no lo hace Él directamente, sino que lo hace por medio de su cuerpo, la iglesia. Es la iglesia la que tiene que hacer lo que Jesús deseó y lo que Jesús hoy desea. El deseo de Jesús, dice el texto que hemos leído, tiene una doble acción: unir y cubrir. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Por qué quiso juntar, unir? Porque la primera causa y luego también la primera manifestación de este fenómeno de implosión, de estallido interno en la vida de la gente. La primera causa, todo empieza con aislamiento, con soledad, con individualismo. La confrontación unos con otros empieza con actitudes de aislamiento y centralizadas en el yo. Estamos viviendo el trágico fin de un estilo de vida que privilegiaba la solidaridad y el cuidado mutuo en la sociedad. Esto se daba hasta no hace tanto tiempo atrás dentro de la familia, se daba en el barrio con el vecino, se daba en la escuela, se daba en la cooperadora del colegio, se daba en el club del barrio. Pero se ha producido una guerra civil silenciosa, fríamente calculada y articulada, una guerra cultural que impone el individualismo a ultranza, el sálvese quien pueda. Lo único que importa es tu vida, es que vos hagas lo que sentís, lo que tenés ganas, salvate vos. Una guerra civil que impone el individualismo como estilo de vida. Y ahora el que te roba, el que te secuestra, el que te asalta es tu propio vecino, el que vive al lado tuyo, que ve tu progreso social, tu progreso material y lo ve como una afrenta para él. Son las famosas leyes del mercado que impone la ley del más fuerte y la supervivencia de los pocos. Es el fin del cuidado mutuo. Esta misma semana los diarios publicaron un estudio realizado que indica que Argentina está cuarto entre los países menos solidarios del planeta. Solo 3 países son menos solidarios que la sociedad argentina. Somos solidarios como sociedad cuando hay un gran desastre, pero somos el 4º país menos solidario en la tierra en el día a día. Pero no estamos aquí para predicar malas noticias, porque el Evangelio es contracorriente.
El evangelio, el cristianismo es contracultura. Por eso lo primero que Jesús desea es ir contra esta corriente demoníaca y es juntarnos, es unirnos. ¿Cuántas veces deseé juntarlos, unirlos? Son dos poderes espirituales que se enfrentan. Son dos modelos antagónicos. Dos modelos que afectan también en este tiempo la iglesia. Y nos estamos lamentablemente convirtiendo en una iglesia cada vez más adaptada a la cultura de nuestro tiempo. La palabra sigue diciendo que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y cada vez vemos más establecido esto aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Y el sistema nos quiere envolver en una cultura espiritual, como siempre te digo, donde venimos a ver un show, a ser adoradores privados, a decir me gustó, no me gustó, esto no me gusta, aquello no me gusta, como si acá viniéramos a ver un espectáculo, a buscar bendiciones individuales. Y aún en la iglesia está metido el modelo. Pero tenemos que optar, mis hermanos. O ser ese modelo, o por el contrario, volver a ser la iglesia del Nuevo Testamento. Iglesia cuerpo, iglesia familia, iglesia una. Jesús confronta los dos modelos y los repite en el día de hoy a través de su palabra. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Podemos hacer de esta casa la casa del Padre, la casa de la familia de Dios, o podemos hacer de esto la casa del mercado según las leyes de este mundo, las leyes del mercado. Y vamos a tener que optar. Porque el problema no está afuera, el problema está dentro tuyo y mío. Las leyes del mercado enfatizan el yo. Pero Dios, como ya te lo he dicho, Dios es nosotros. Por eso cuando creó dijo, hagamos. No dijo, voy a hacer, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza. Dios no es yo, Dios es nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Congregarse no es una cuestión de cumplimiento de normas religiosas. Congregarse no es cuestión de darse una dosis de droga religiosa para ver si tiro toda la semana, aguanto la implosión de toda la semana. No. Congregarse es, según el Nuevo Testamento, la única manera de vivir la vida cristiana. Como dice la palabra, es la única forma de mantenernos firmes, estimulándonos unos a otros, cuidándonos y animándonos unos a otros en tiempos difíciles como los que el mundo está viviendo, sabiendo que el día del Señor se acerca. Por eso el congregarse semanalmente en la Biblia es una orden. Cada primer día de la semana, dice la Biblia. Porque la segunda acción que Jesús desea concretar es, además de unir, es cubrir. Como una gallina a sus polluelos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y esto debe empezar por nosotros, los hijos de Dios. La iglesia somos vos y yo. Y entonces la gallina que hoy encarna el deseo de Jesús es la iglesia que cubre. Y la iglesia también son los polluelos, porque son los hijos que son cubiertos. Así que somos las dos cosas, gallina que cubre
e hijos polluelos que son cubiertos. La iglesia no podrá ejercer el mandato y el deseo de Jesús de bendecir la sociedad, de bendecir la gente, de cubrir la ciudad, si nuestra propia gente, si nosotros estamos descubiertos y viviendo aisladamente el estilo individualista que el diablo nos quiere meter en su agenda. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y mira cómo agrega: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando los hijos abandonan la casa del Padre, la iglesia, no solo viven sin cobertura sobre sus vidas, abiertos a los ataques del diablo, sino que tampoco pueden ser cobertura para nadie. Aquí en nuestra congregación tenemos que iniciar este año 2017 con un proceso de nuevo énfasis en el cuidado los unos de los otros. Vos sos iglesia y tenés que cubrir y cuidar de alguien. Y vos sos iglesia y tenés que dejarte cuidar por alguien, porque somos las dos cosas, gallina y polluelos. Sos iglesia y tenés que cubrir y cuidar de alguien. Y sos polluelo y tenés que dejarte cuidar por alguien. Necesitamos profundizar cada vez más la cultura del modelo que Jesús dice, que Jesús llama la casa del Padre. La casa del Padre no es un eslogan publicitario que incorporamos desde que nos mudamos acá para que podamos hacer los folletos para repartir en el barrio. La casa del Padre es la cultura que todos debemos vivir cada vez más en esta congregación. Hoy, reitero, hay dos maneras de ser iglesia. O somos casa de mercado, iglesia mimetizada a las leyes individualistas, egocéntricas, privatizantes del sistema del mercado, o somos casa del Padre. La casa del Padre es el ámbito donde todas las personas pueden encontrarse con el Padre Celestial y con su familia, la iglesia, conociendo a Jesucristo como el Señor de sus vidas, experimentando el poder restaurador del Espíritu Santo para proyectarse integralmente en la vida de manera de cumplir con sus propósitos en la tierra, ayudándonos y cuidándonos mutuamente. Esa es la casa del Padre. Vos sos iglesia y tenés que cubrir como una gallina y cuidar de alguien. Y vos sos iglesia y tenés que dejarte. Quizá alguno está pensando, lo más difícil va a ser que todos que puedan encontrar a mucha gente que quiera cubrir a otros, que quiera cuidar de otros. ¿Sabés que me parece que es más difícil dejarnos cuidar? Porque es lo que dice Jesús: quise, pero ustedes no quisieron. Y hay gente que dice, no, yo estoy bien nada más que viniendo al culto. No quiero que se metan en mi vida. No entendieron todavía el Evangelio, pero bueno, están a tiempo. Vos sos gallina y polluelo. La gran fortaleza del cristianismo es que casi la totalidad del Nuevo Testamento habla de una comunidad, de una familia, de un cuerpo. Si vos querés sacar el aspecto comunitario del Evangelio, tenés que quedarte sin Biblia. La inmensa, más del 84% del Nuevo Testamento habla de comunidad, de familia, de cuerpo, de iglesia. Y yo diría que un poco más del 95% de la Biblia habla de un pueblo. No habla primeramente de individuos,
sino de iglesia, donde los individuos experimentan la bendición, las promesas y también las demandas de Dios, siendo parte de un cuerpo, y si son parte de un cuerpo, porque encuentran en el colectivo, no en el aislamiento, el propósito para sus vidas. Nuestra fortaleza es que seamos cuerpo. Por eso, como siempre digo, el diablo primero hace todo lo posible para que la gente no pueda conocer a Cristo. Cega el entendimiento de la gente para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Pero cuando finalmente no lo logra, como no lo logró, gloria a Dios, con vos, que conociste a Cristo, entonces intenta hacer todo lo posible por todos los medios para hacer que la gente que conoció a Cristo no discierna el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo, no entienda lo que es ser iglesia y luego se aparte de la iglesia y deje de congregarse, porque el diablo sabe que de esa manera termina debilitando las vidas por medio del aislamiento y del individualismo egocéntrico, y de esa manera va conduciendo lenta pero seguramente a la gente otra vez a la muerte espiritual. Y como ya vimos el año pasado, una y otra vez dice la Biblia que el postrer estado es peor que antes de conocer a Cristo. Nuestra fortaleza, mis hermanos, es ser hijos del Padre y hermanos, miembros de la familia de Dios. Porque en el cuerpo están todos los recursos que necesitamos. Y la gran trampa es el aislamiento, la soledad, la autosuficiencia. Lo que San Pablo resume llamando altivez, que me hace creer que yo no necesito de los demás. Soberbia. Y lo que sigue a la soberbia, dice la palabra, es el quebrantamiento. La iglesia es la cobertura de Dios sobre mi vida. La iglesia es la cobertura de Dios sobre tu vida. Por eso este año, como congregación, debemos crecer en esto, en el cuidado mutuo, en cuidar y ser cuidados. Y orar para que encontremos, no sabemos todavía bien cómo, pero los métodos más prácticos posibles en medio de una sociedad donde todos estamos con muchas cosas, muchas actividades, y entendemos que es así. Y no queremos complicarle la vida a nadie, por el contrario, simplificarla. Pero que podamos, dentro de esas limitaciones, poder encontrar las formas prácticas para cumplir el deseo de Jesús. De juntarnos, de tener una comunión concreta cada vez mayor, aunque seamos muchos. Y aunque seamos muchos, que ninguno de nosotros, como decía el viernes, dejemos de tener relaciones significativas con al menos, 4, 5, 7, 10 personas. Yo no puedo tener una relación significativa con tanta gente, pero sí con algunos. Comunión. Y que todos cubramos y cuidemos de alguien, y todos seamos cuidados y cubiertos por alguien. Por eso este año debemos profundizar la casa del Padre. No optamos por el otro modelo. No somos casa de mercado. Porque Jesús agarró las cuerdas y sacó a latigazos a los que hacían de la casa del Padre una casa del mercado. Y yo no quiero recibir el latigazo. Somos casa del Padre. Vienen años en Argentina y en el mundo donde todo este individualismo todavía se va a potenciar más, donde las leyes del sistema, del mercado, como quieras llamarlas, cada vez serán más fuertes. Años de salvate como puedas, años de capitalismo salvaje a nivel de lo económico, años de aislamiento, como ya te expliqué. Ya Buenos Aires ha superado más del 50% la gente que vive sola que la que vive en familia.
Y cada vez esto va a ser más. Cada vez va a ser más porque las familias que se unen a los pocos meses se destruyen. Pero el Evangelio no es nada de esto. El Evangelio no es capitalismo salvaje ni la iglesia escasa de mercado. Las leyes del mercado te dicen que 99 valen más que uno. Pero Jesús nos dice que para Él cada oveja, la una, tiene el valor máximo. Y que la iglesia debe cuidar de esa oveja al punto de dejar las 99. No porque no ame a las 99, como ya lo dije en otra oportunidad, porque cada una de las 99 también es la oveja única. Pero el valor de cada una, que cada vida tiene el valor y la dignidad que la mujer le dio, el valor que esa mujer le dio a la moneda perdida. A tal punto que encendió la luz, barrió toda la casa, hizo de todo, dice el texto, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, cuando el pastor encuentra la oveja perdida, cuando la mujer encuentra la moneda perdida y cuando el padre encuentra al hijo perdido, dice las tres parábolas, dice que la mujer, el pastor y el padre llaman a todos, a sus amigos, a sus vecinos, a la familia y celebra, hace fiesta por la oveja una, por la moneda aparentemente sin demasiado valor, por el hijo que era un perdido en la vida. No celebra individualmente, sino que llama a todos sus seres queridos para la fiesta. Porque el Evangelio nunca es individualista. Nosotros somos ahora la gallina que cubre a sus polluelos, los hijos de Dios. Y que entonces cuando lo experimentamos, lo podemos hacer con el resto. En el reino de Dios no hay hacia adentro y hacia afuera. Algunos quieren enfatizar hacia adentro de la iglesia y otros dicen hay que enfatizar hacia afuera, hacia el mundo, hacia los perdidos. Pero Jesús no hace distinción. Jesús habla de su cobertura sobre sus hijos y sobre la ciudad toda. Porque la encarnación significa que lo que Dios hace en una ciudad, en una nación, lo hace únicamente por medio de la iglesia. Y que no puede hacer algo en una ciudad si primero no lo hizo en la iglesia. Como en el pacto con Abraham, el obrar de Dios sigue igual hasta el día de hoy. Dios le dijo, te bendeciré y en ti bendeciré a todas las naciones. Somos polluelos que somos cuidados y cubiertos por Dios a través de la iglesia, de los hermanos, cuidándonos unos a otros. Y somos gallina que cubre a los hermanos y a la sociedad, a la gente que nos rodea y la va transformando. La sociedad no volverá, la ciudad no volverá, la gente con la que vos tenés relaciones no volverán a ver a Jesús obrando en medio de la ciudad a menos que bendiga, dice Jesús, a los que vienen en el nombre del Señor, la iglesia. Y el cuidado unos a otros, como consecuencia, nos traerá crecimiento. El pastor Avi Huber estableció como lema de su iglesia multitudinaria, el pastor Sebastián me compartió esta frase del pastor Huber: oveja bien cuidada siempre da mucha cría. De esta manera, los dos desafíos para nuestra iglesia son inseparables: cuidar y crecer. Cuidarnos unos a otros, pero no para ser una comunidad centrada en nosotros mismos, un gueto evangélico, sino para alcanzar a todos los que están a nuestro alrededor, para que regresen los hijos que están lejos de la casa del Padre y que cuando regresen no los volvamos a perder, sino que los juntemos bajo las alas de la iglesia,
para que alcancemos a nuestros familiares y amigos que no conocen a Cristo, para que la red de contactos que cada uno de nosotros estén bajo el cuidado de tus alas y de mis alas, para que la gente que está estallando por dentro, implosionando, pueda conocer a Jesús, que restaura las vidas, los matrimonios, los hogares, que liberta de las adicciones. El viernes, Fede, no sé si está Fede por ahí, me daba testimonio, ¿no? Él es un jovencito de la esquina de Santiago del Estero y Estados Unidos. Ustedes cuando nos congregábamos allí, teníamos el culto allí, veían que siempre en esa esquina había una barra, ¿no? Y Fede estaba allí en el grupo y me compartía su historia y me decía cómo él estaba atado a las drogas, pero conoció a Cristo. Y me dijo: pastor, acabo de terminar el colegio primario. ¿Cómo? Fernando. Acabo de terminar el colegio primario y ahora voy a encarar el próximo año el secundario. Y conseguí trabajo. No le daban trabajo porque él vivía en una situación, en una casa tomada. Así que cuando le pedían los datos nadie le daba trabajo, pero consiguió un trabajo. Y ahora lo ascendieron a encargado del negocio. ¿Sí? Y es un chico lleno de Dios, Fer, que Dios va a usar de manera tremenda. Y muchos chicos de esa barra, Él los está trayendo a Cristo. ¿Por qué? Cristo restaura las vidas implosionadas, las que el mundo hace estallar por dentro. ¿Sí? Cristo las cambia. Para que la sociedad, tus seres queridos, tus amigos, tus familiares estén bajo las alas de Dios, tienen que estar bajo tus alas. Cuando tenemos una espiritualidad de casa de mercado, empezamos a conjugar todo en voz pasiva. Yo quiero ser cuidado. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser ayudado. Pero en la casa del Padre aprendemos la voz activa y la voz pasiva. Yo voy a ser cuidado y voy a cuidar del otro. Yo soy bendecido y voy a bendecir. Yo soy ayudado y voy a ayudar. Y para los que están recibiendo esta palabra en otras ciudades, en otros países, dice Jesús que aquella gente no quiso la cobertura del Señor y por el contrario mató a los profetas y apedreó a los enviados, es decir, a los apóstoles. Queridos consiervos, pueblo de Dios en todo lugar, tenemos que dejar de matar, apedrear, anular a los padres espirituales y velar para que todos los pastores de Argentina y de tu país también reciban cuidado sobre sus vidas, sobre sus familias y a su vez cuiden de otros. Que no haya más pastores en nuestro territorio que se sientan solos, huérfanos, desprotegidos, que no tienen a quién recurrir, a quien los ayude, porque si no son cuidados, tampoco podrán cuidar adecuadamente a su gente. Para eso necesitamos cubrir y dejarnos cubrir, cuidar y dejarnos cuidar. Estamos estableciendo para este año 2017 toda una red de cuidado de pastores de manera práctica en la Argentina. A través de Argentina Oramos por Vos y lo mismo en la ciudad de Buenos Aires a través del Consejo de Pastores. Hacé lo mismo en tu ciudad, pero por favor, déjate cuidar también. Porque el problema primero, dijo Jesús, es que Él quiso y no quisieron. Déjate cuidar. Y si Dios te llama a un ministerio de corte apostólico, invertí parte de tu tiempo, pastor, en ministrar a otros pastores para que la bendición alcance a todo el pueblo de Dios. La iglesia en Argentina haciendo lo que Jesús desea, juntar, es decir, una iglesia unida en cada ciudad. Juntar, dice Jesús, y una iglesia en donde todos estemos cubiertos y cubramos a la ciudad por medio de una misión unida.
Queridos hermanos y hermanas, nosotros vamos a estar viviendo cada vez más en un mundo gobernado por el sistema, por el mercado. Y eso es inevitable y podemos pasarnos el resto de nuestra vida quejándonos y despotricando contra eso, pero hasta que no produzcamos un avivamiento y una transformación de la sociedad, el proceso es inevitable. Ya es así y este año, como ustedes saben, 2017, empieza la era de Donald Trump, en donde esto se hará a nivel del mundo cada vez más fuerte y yo diría más salvaje. No es cuestión de este hombre, ni siquiera es cuestión de que este hombre es el presidente de la nación más importante o más poderosa de la tierra. No es que Trump vaya a cambiar el mundo, es que Trump ganó porque el sistema ya ha cambiado, porque la cultura del mundo ya cambió. Y Trump es solamente el emergente de esa realidad, de ese sistema demoníaco que ya está establecido. Y nosotros vamos a estar viviendo en un mundo y en una Argentina cada vez más gobernados por el mercado. Y todos nosotros al empezar este nuevo año vamos a tener que elegir si vamos a vivir bajo las leyes del mercado. Y la palabra bajo nunca tan bien usada, ¿sí? Si vamos a vivir sometidos a las leyes del mercado y convertirnos como iglesia en casa de mercado, o seremos la casa del Padre. Y esto en lo económico, y no solo en lo económico, sino en todo nuestro estilo de vida. Por ejemplo, en lo económico, las leyes del mercado nos dicen que en procesos de implosión social, como los que estamos viviendo y seguiremos viviendo, la gente se va a endeudar más que nunca, porque de golpe lo que gana ya no le alcanza para seguir viviendo como vivía, pero decide, al principio retrae el consumismo, pero como el consumo se ha convertido en una droga que le da la adrenalina para vivir, el combustible para vivir, finalmente decide no cambiar de estilo de vida y comienza a endeudarse y a endeudarse y a endeudarse más y más. Las leyes del mercado nos dicen que en tiempos de inflación los que ahorraban tienen cada vez menor capacidad de ahorro. Así que las leyes del mercado nos dicen que este será un año difícil aún cuando los números macroeconómicos en el país vayan a ser mejores como esperamos que sean. Mayor endeudamiento sumado a menor capacidad de ahorro. Pero las leyes de la casa del Padre, ¿cuántos viven bajo el Padre y no el mercado? Las leyes de la casa del Padre nos dicen que cuando sembramos generosamente, cosecharemos generosamente. ¿Cuántos lo creen? Vos tenés que elegir si sos casa de mercado o si sos casa del Padre. Si tu vida le da cabida a unas leyes o a las otras. Y así, no solo en lo económico, con todo nuestro estilo de vida. Así que nosotros inevitablemente vamos a estar en este mundo del mercado. Pero es importante que estemos, pero que no seamos. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Cuando uno vive bajo las leyes del mercado y no en el espíritu del Padre, el mercado te somete. Marca tu estilo de vida. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tus hijos, a tu matrimonio? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a descansar? ¿Cuánto vas a servir a Dios? Es decir, el mercado te termina cortando las alas. ¿Sabías que tenés alas? ¿Sabías que Dios te puso alas espirituales? Hay un grupo grande de personas que, como todos nosotros, viven en medio del mercado y funcionan bien laboralmente, pero adentro de ellos cada vez más hay un anhelo de otra cosa. Porque dentro de esas personas están grabadas no las leyes del mercado, sino las huellas del Padre que los creó.
y hay un anhelo de trascendencia. Hay otras personas que no pueden terminar, se sienten siempre como inadaptados, desubicados, no pueden terminar de encajar en este sistema de aislamiento, de vivir solo para consumir, para trabajar, como aquella frase de casa al trabajo y del trabajo a casa y nada más. Y como no encajan, se sienten en un estado de frustración y de confusión. Christy Johnston dice, son una multitud de creyentes cuyos rostros cuentan una historia de frustración y agitación, sintiendo la angustia de saberse perdidos, de que no encajan en esa realidad. O para usar las palabras del hijo pródigo. ¿Alguna vez les prediqué del hijo pródigo? Para usar las palabras del hijo pródigo. Muchas personas que de diferentes maneras y aún sin palabras dicen, ¿qué estoy haciendo aquí muriéndome de hambre, de sentido, de propósito, cuando en la casa del Padre hay abundancia de pan? Y no me refiero solo a los que están alejados sin congregarse, me refiero a nosotros los que habitualmente nos congregamos, pero que somos bombardeados y que muchas veces sucumbimos sin darnos cuenta que la espiritualidad de la casa del mercado nos está sometiendo y que no estamos viviendo la espiritualidad de la casa del Padre. Son cristianos que fueron engañados para vivir una espiritualidad de casa de mercado y no la espiritualidad de la casa del Padre. Porque todos nosotros, absolutamente todos, en algún momento y cada semana debemos optar si vamos a vivir una espiritualidad de mercado o de la casa del Padre. En la casa del Padre, de la parábola de Lucas 15, los hijos del Padre habían hecho de la casa de su padre una casa de mercado. Uno, el hijo menor, mientras permaneció en la casa del Padre, vive una espiritualidad donde se limita a pedirle al Padre la herencia, a pedirle la bendición, a pedirle cosas, a pedirle beneficios para aislarse luego del ambiente de la casa, para separarse de la familia, de la paternidad, de la hermandad. Y ese muchacho representa a muchos creyentes que el mundo con su cultura de mercado les hace creer que la felicidad y la vida cristiana está en pedirle al Padre la herencia y aislarse. La ley del individualismo, de la independencia, del desarraigo. Venimos a la casa del Padre, pero lo hacemos casa de mercado. Señor, dame mi parte. Padre, dame mi bendición. Es la espiritualidad de Jacob y de Esaú, que son hermanos pero no viven la hermandad. Viven cada uno reclamando la bendición del Padre para sí. Jacob luchando para atrapar la bendición. Esaú gritando, Padre, bendíceme también a mí. Eran hermanos, había bendición del Padre para los dos, pero ellos se enfocaron no en el Padre, no en ser hermanos, sino en la bendición. Y no solo el hermano menor de la parábola de Lucas 15 hizo de la casa del Padre casa de mercado. El hermano mayor también, el que se quedó, el que se congrega y vive frustrado, sin gozo, sin plenitud, también reclamando por el cabrito, por la bendición, y no disfruta del Padre, no disfruta del hermano, de la fiesta, de ser familia. Y cuando el hijo menor toma conciencia de su vacío, de su hambre, de su crisis y decide regresar, lo hace pero sin cambiar su mentalidad de mercado. Y vuelve a la casa del Padre, pero con la mentalidad de volver a la casa de mercado. Porque en su interior dice, voy a volver y decirle a mi Padre que me haga como uno de sus hijos.
No, uno de sus jornaleros asalariados, palabra de mercado. Me porté mal, pero ahora vuelvo arrepentido y vuelvo para que aunque sea mi padre me dé un salario, me dé un jornal. Y el hijo mayor reclama su bendición y la justifica diciéndole al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Mi servicio en el mercado se paga y yo quiero mi paga de un cabrito por ser siervo fiel por años. Pero el padre no permite que hagan de su casa casa de mercado y no considera al hijo menor asalariado, ni le paga salario, ni jornal. Y no considera al hijo menor sirviente y no le paga cabrito. El padre establece cuál es la ley de la casa del padre. ¿Cuál es esa ley? La ley del amor, la ley del beso, la ley del abrazo, la ley del colgarse del cuello, la ley de rescatar la dignidad y honrar al otro, la ley de la restauración de la condición de hijos y de la condición de hermanos de todos. Mi hijo ha vuelto, no mi asalariado, no mi jornalero, no quien viene a pedirme su parte. El padre establece la ley de la casa del padre. No hay cabritos para sirvientes. Lo que hay es: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas por ende son tuyas. Hay paternidad y posesión de todo lo de Dios. Hijo, tú siempre estás conmigo. Hijo, no sirviente. En mi casa no hay categorías de mercado. En mi casa las categorías no son de mercado, son categorías de amor, de relación. Ya no os llamaré más siervos, pero os he llamado amigos. La ley de la casa no es la que marca el mercado, es la que marca el padre de la casa del padre. La ley de la casa del padre es la fiesta. Pero por favor, no se equivoquen. No es la fiesta individualista de la casa del mercado. El padre no hace fiesta con el hijo menor. El hijo menor y el padre solamente fiestita, no. Es la fiesta familiar. Por eso en un momento el padre sale de la fiesta, abandona la fiesta y va a buscar al hermano mayor y le ruega que entre a la fiesta, porque la fiesta no es la fiesta individualista de cada hijo. Que Dios me bendiga a mí y listo. Por eso no le da el cabrito para que el hijo mayor haga su otra fiesta. Vos con tu fiesta por allá, que viniste a pedir trabajo, y vos con tu fiesta por allá, que viniste a pedir sanidad, y vos con tu fiesta por allá. No son fiestas individualistas, son la fiesta de la familia. No solo son hijos, son hermanos. El mayor le dice al padre: cuando vino tu hijo. Pero el padre no le responde que era necesario hacer fiesta porque su hijo perdido había regresado. Le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, no solo es mi hijo, es tu hermano. Por favor, entra a la fiesta, hijo mío, porque es fiesta familiar, no fiestas individuales de hijos conmigo, sino de hijos y hermanos. No son fiestitas nuestros cultos individualistas. Me trajo luz lo que dijiste el viernes, Sebastián. Sebastián, para los que no estuvieron el viernes, dijo que quería cantar el canto antifonal. ¿Viste? Canto antifonal es cuando nos hizo cantar esta parte, una parte de la canción, y le respondía esta otra parte con otro. Y dijo: esto ha sido la característica del canto de la iglesia por siglos, pero se ha perdido. Dijiste así, ¿no? No solo de la iglesia, del pueblo judío. El cantar de los cantares es un canto antifonal. Muchos de los salmos, bueno, vos lo dijiste.
Vos lo dijiste que los salmos también eran cantos antifonales. ¿Saben por qué se perdió? Porque para cantar antifonalmente hay que tener registro del otro. Pero acá, gracias a Dios que Dios nos dio un siervo de Dios como Sebastián, como pastor primeramente, pero también como siervo de adoración, porque hemos tenido una corriente de adoración individualista, que estamos navegando por el tercer cielo sin registro del otro. Y ¿sabes una cosa? Al yo cada vez va a ser más fuerte eso, porque al yo le encanta eso. Fiestita, Dios y yo. Cada vez va a ser más fuerte. Pero yo quiero vivir la iglesia del Nuevo Testamento, no la iglesia del mercado. No solo ustedes me necesitan a mí como padre, se necesitan unos a otros como hermanos. Jacob, luchaste por la bendición sin importarte tu hermano. Y yo tuve que mandar mi ángel a luchar con vos y a causa de tu autosuficiencia, herirte la coyuntura para que sepas que estás acoyuntado con tu hermano. Y el siguiente pasaje, el siguiente versículo es que Jacob y Esaú se reencuentran. Esaú, me pediste que te bendijera a vos también sin importarte tu hermano y hasta odiándolo. Pero yo no te diseñé para el aislamiento. Mira cómo dice la Biblia. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Te diste cuenta lo que hizo Esaú? Lo mismo que el padre de Lucas 15. Corrió, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Las leyes de la casa del Padre. Porque la ley de la casa del Padre no es hijo y padre solamente, sino padre, hijos y hermanos. Porque no solo ustedes me necesitan a mí como padre, se necesitan unos a otros como hermanos. Porque si no te va a devorar el mundo como al hijo menor, o te va a devorar el vacío interior como al hijo mayor y vas a terminar implosionando. Pero aunque son muchos los que han caído en esta trampa, también son muchos los que están sintiendo las consecuencias de esto y quieren salir de esto. Sienten las consecuencias cuando pasan por una crisis como el hijo menor. Mientras todo está bárbaro, ni se dan cuenta, pero cuando viene la crisis y entonces allí se dan cuenta que no solo están lejos del Padre, sino que por estar lejos de la casa del Padre no tienen una red de contención, de cuidado, de ayuda, de aliento, de sostén. O la sienten cuando ese anhelo de trascendencia que Dios puso en nosotros cuando dijo que no era bueno que el hombre esté solo, implosiona dentro de ellos con vacío, con soledad, con apatía, porque fuimos creados por Dios, salvados en Cristo y ungidos por el Espíritu para un propósito colectivo. Efesios dice el plan eterno de Dios, la formación de una gran familia. Y son muchos los que empiezan a tomar conciencia de esto. Y en medio del dolor, del vacío, de la crisis, lo empiezan a experimentar, pero no saben cuáles son las causas. Se quedan con las consecuencias, con el sentir, con el vacío, el desgano, la crisis, la soledad, pero no son conscientes que todo eso es consecuencia de haberse sometido a una espiritualidad de mercado y no de la casa del Padre, que el individualismo, la autosuficiencia, el desarraigo los ha conducido a todo eso. Y es una trampa,
Porque el individualismo tiene un señuelo, no solo engañoso, sino con una carnada muy atractiva. Es un anzuelo muy colorido, muy brillante, que nos atrae para comer de esa carnada. Es el atractivo de alimentar el yo. Por eso todos caemos en esta trampa del individualismo. Pero cuando comemos de esa carnada para alimentar el yo, se nos clava el anzuelo y quedamos atrapados en el engaño satánico, porque no fuimos creados para el yo. Por eso seguir a Jesús no es otra cosa que negarse a uno mismo, morir cada día al yo. Y tal vez vos has estado sintiendo que una pieza te está faltando en el rompecabezas de tu vida. O tal vez estás sintiendo que no terminás de encajar en este sistema que el mundo nos impone y que trata también de imponer en la iglesia. Quiero decirte que no sos un inadaptado, que no sos un desubicado, una desubicada. El problema es que sos hijo de Dios y no encajás en los sistemas del mundo individualista, ni tampoco en los marcos religiosos de casa de mercado que Dios no diseñó para vos ni para mí. Y que cada vez que sin darte cuenta, y a mí también me pasa, seguimos las leyes del sistema, el diablo con sus mentiras nos corta las alas. Y lo que es peor, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que tenemos alas. No sos un inadaptado. Lo que sucede es que Dios no te creó para encajar en ese entorno. Él te ha equipado con alas, no para estar debajo del sistema, sino para volar por encima del sistema. No para arrastrarte por la soledad, la apatía, el aislamiento, la frustración. Él quiere que levantes alas y te eleves a nuevas alturas. Hermano, hermana, probá ahora tus alas. Salí a volar para elevarte muy por encima de vos mismo, para elevarte por encima del sometimiento del sistema. Al principio, como un aguilucho pichón recién nacido, seguramente te va a costar salirte de tu yo y empezar a tener registro del otro. Empezar a conjugar también la voz activa. Quiero ser cuidado, pero voy a cuidar. Quiero ser ayudado, pero voy a ayudar. Quiero ser bendecido, pero para bendecir. Te va a costar. Sobre todo entender que en los otros, en la familia de Dios, tenés tu completamiento. Cuesta creer eso porque es una pelea absolutamente desigual diaria. Nos bombardean con misiles de individualismo. Y entonces cuando tratamos de volar probando las alas de la casa del Padre, empezamos a revolotear con torpes aleteos a pocos centímetros de altura. Pero yo quiero animarte a que sigas, que a medida que el aleteo se hace constante y rítmico y lo incorporamos como estilo de vida, vamos a empezar a sentir que además de verdad podemos experimentar, ¿sabes qué? El poder de la sinergia, el poder de estar juntos. Los que alguna vez tomaron algún curso de liderazgo ven esa imagen del vuelo de los gansos en B, ¿no? Y cómo los gansos por estar juntos tienen una sinergia mucho mayor que si volaran solitariamente. Que vamos mucho más lejos porque nos ayudamos unos a otros. Y entonces vamos a empezar a poder descubrir nuevos horizontes para nuestras vidas. Y no le vamos a creer que el mercado nos va a limitar. No vamos a creer que el mercado nos va a estallar internamente. Vamos a creer que este 2017 vamos a estar volando por encima de las leyes del sistema. Vamos a tener una bendición mayor que la que nos calculan, que las que nos imponen, que las que nos determinan. Vamos a tener la bendición porque estamos bajo la autoridad, no del mercado, sino del Padre. Cuando caminamos la vida cristiana en una espiritualidad solitaria de casa de mercado, nos agotamos, nos cansamos, nos fatigamos. Pero vos sabías que Dios te creó con alas espirituales.
Somos iglesia bajo cuyas alas estamos cada uno de nosotros, sus polluelos. Y si somos polluelos, también tenemos alas. Si Dios nos hizo así, es porque nos creó con alas espirituales. Y muchos estamos fatigados y agotados y estresados espiritualmente. Algunos hasta sienten que ya no les queda ninguna fuerza. Han tratado de sobrevivir en medio de la vida con la mayor fidelidad a Dios que pudieron, pero luchando solos y han quedado sin fuerzas. Pero mira lo que dice la palabra. Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, aun los que tienen más fuerza y vitalidad. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas. ¿Cuáles? Las que Dios te puso. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, para poder vivir esto, tenés que creer que tenés alas espirituales y que Dios te hizo para volar. Dice Isaías 60, ¿quiénes son esos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? La palabra hebrea nube es la palabra cobertura. Los polluelos tienen alas, aprenden a volar porque están bajo la cobertura de las alas de Dios y de su iglesia. Jesús dice, yo quiero extender mis alas sobre mis hijos para protegerlos en medio de un mundo difícil, para bendecirlos, para prosperarlos, para cuidarlos. Quiero extender mis alas para que mis hijos a su vez extiendan sus alas sobre otras personas en la ciudad. Cuando vos descubrís las alas, la cobertura de Dios y de la iglesia, cuando te sentís cansado, cuando llega un momento en la vida en que experimentás que ya no tenés fuerza alguna, cuando te sentís fatigado, cuando parece que vas a flaquear o cuando definitivamente caíste, entonces en esos momentos quiero declarar, vas a tener nuevas fuerzas, vas a sentir la cobertura de Dios, vas a sentir la cobertura de la iglesia que como un aguilucho pichón te saca a volar fuera de tu condición negativa. Tal vez estás luchando y sintiendo que te están faltando las fuerzas para empezar el nuevo año. Recién empezás y ya te sentís sin fuerzas. Tal vez estás sintiéndolo a Dios lejano, como que se olvidó de vos, como que sus alas no están sobre tu vida, que no tenés los recursos en vos para lograr lo que anhelás para tu vida y familia. Hoy es el día en que descubras que tenés alas espirituales, que sos un polluelo bajo las alas de Dios y de su iglesia. Levanta tus ojos para ver que no estás solo y que Dios no quiere que vivas tu vida cristiana en soledad. Él quiere que extiendas tus alas y las pruebes. Él quiere que comprendamos que somos polluelos y que somos gallinas, que si nos cubrimos y cuidamos unos a otros, entonces descubriremos el poder de la sinergia en el vuelo de este año y los horizontes que Dios tiene para nosotros que solitariamente jamás alcanzaremos. Fuiste equipado con alas y es hora de probarlos. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, se elevarán. La otra versión dice sobre sus alas. Ya te las puso. Vienen como el airbag en el auto. Ya está incorporado. Como águilas y correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Déjame terminar diciéndote que aun cuando se presenten situaciones difíciles este año, le dije, Señor, dame un versículo para el 2017 y Dios me dio este. Hay una promesa maravillosa para tu vida en este 2017.
en este 2017. Tomá 2 Crónicas 20:17. No son ustedes los que van a pelear esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que observen la victoria que el Señor les dará. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Marchá en este nuevo año sin temor. No le des lugar al desaliento por nada. Y con fe posicionate para ver la victoria que Dios te va a dar. Me encanta como lo dice la otra versión. Dice, parate en el punto de observación, en el campo de batalla, para ver la victoria que el Señor te va a dar. Porque Él está con vos. Pero la promesa, ¿para quién es? ¿Para qué individuo de ese pueblo es la promesa? Para el pueblo, para el colectivo. Él está con vos, con su pueblo, y vos sos parte de su pueblo. Viví bajo cobertura, viví cubriendo, porque Dios, querido hermano, Dios, querida hermana, te dio alas para volar y te dio alas para cubrir y cuidar. Ya en esta semana la palabra va a estar en la aplicación, así que vas a tener tiempo de desmenuzarla. Pero te la resumo diciendo que todos vamos a tener que optar. El mundo no va a optar. El mundo ya tiene, viste como las pistas de autitos Scalectric, todos van para el mismo lado. El mundo ya optó. La ley del más fuerte. Nosotros vamos a tener que optar cómo vivimos en ese mundo sin ser de ese sistema, poniendo a Dios y a su iglesia como nuestra cobertura. Pero cerrá tus ojos. 20:17. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Menos mal que no nos deja librados al individualismo en la batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos. Párense en el punto de observación y observen la victoria que el Señor les dará. No hay lugar más alto, más grande